Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área físico-matemática, la materia trigonometría. El tema funciones trigonométricas. El subtema cálculo de las funciones. El antecedente razones trigonométricas. Yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Muy bien, vamos a recordar un poquito la definición de trigonometría. La trigonometría estudia los triángulos y las relaciones entre sus lados y sus ángulos. Una parte medular de la trigonometría son las funciones trigonométricas, que parten del estudio de los triángulos rectángulos. Muy bien, las funciones trigonométricas son relaciones angulares en los triángulos rectángulos y sus valores son extensiones de las razones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las mismas 6 que conocimos en el estudio de las razones trigonométricas, pero ahora encontraremos su valor en función de los ángulos y con el uso de calculadora científica. Muy bien, las funciones trigonométricas son las 6 que ya conocemos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Observen bien, recuerden, aquí tenemos un círculo unitario, aquí tenemos un sistema de coordenadas XY, aquí tenemos la ordenada Y y aquí tenemos la abscisa X y el ángulo alfa. Para este ángulo alfa, el seno vale cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es la recíproca de la tangente, por lo tanto será adyacente entre opuesto. La secante es la recíproca del coseno, por lo tanto será hipotenusa entre adyacente. Y la cosecante es la recíproca del seno, o sea, lo inverso de Y entre R, o sea, R entre Y. Muy bien. Los signos de las razones trigonométricas también aplican en las funciones trigonométricas, dependiendo del cuadrante donde se encuentre el ángulo en estudio. Observen bien, recuerden que aquí tenemos los 4 cuadrantes y tenemos el signo de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos las 6 funciones y sus respectivos signos en los diferentes cuadrantes. En el primer cuadrante, pues todo es positivo, por lo tanto todas las razones o funciones trigonométricas son positivas. Vamos ahora a calcular las funciones trigonométricas de algunos de los ángulos más importantes. Observen bien, es muy fácil obtener el valor de las funciones trigonométricas con el uso de la calculadora. Basta con marcar el ángulo en cuestión y oprimir la tecla de la función deseada. Así tenemos, por ejemplo, que el ángulo de 40 grados está en el primer cuadrante y el seno vale 0.6428, el coseno, la tangente, etcétera. Observen bien que todos son positivos. El ángulo de 125 grados está en el segundo cuadrante. Recuerden que en el segundo cuadrante el seno y la cosecante son positivos y todos los demás son negativos. 212. El ángulo de 212 está en el tercer cuadrante y ahí tenemos que todos los ángulos, que todas las funciones son negativas excepto la tangente y la cotangente, que esas son positivas. Lo mismo para el ángulo de 325 grados y para el ángulo de 0 grados, que esto ya lo habíamos visto en la primera parte, en la segunda parte de razones trigonométricas. Muy bien, obsérvese que la función cotangente, secante y cosecante las tuvimos que calcular con el recíproco de las funciones, es decir, la calculadora solamente nos da estas 3 funciones y estas 3 las calculamos con el recíproco. ¿Cuál es el recíproco? Es dividir 1 entre el seno para que me dé la cosecante, 1 entre el coseno para que me dé la secante y 1 entre el valor de la tangente para que me dé la cotangente. De hecho, con la calculadora se puede hacer directamente con la tecla 1 entre x, ¿sí? O x a la menos 1 en algunas otras calculadoras. Con eso nada más se pone la cantidad original, se aprieta la tecla, se oprime la tecla 1 entre x o x a la menos 1 y automáticamente nos da el recíproco de la función que estamos anotando. Muy bien, para los ángulos importantes como son el 0, el 30, el 45, el 60, el 90, 180, 270 y 360, aquí tenemos las 3 funciones principales de seno, coseno y tangente. Observen bien que el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1 y la tangente de 0 es 0. El seno de 30 es 0.5, 0.8660 y 0.5774, etcétera. Aquí tenemos, observen bien,
Para los ángulos de 90, la tangente de 90 no existe, es una indeterminación. Y para el ángulo de 270 también es una indeterminación. Todos los demás ángulos sí tienen su valor correspondiente. Esto es el fin del tema. Muchas gracias.